Pregunta para vos. ¿Qué es un imán? ¿Verdad? ¿Atrae carga eléctrica? ¿Atrae carga eléctrica? Tenemos... ¿Qué son los imanes? Un material que tiene ordenado los... Ya, pero ¿por qué el orden? ¿El orden qué? ¿De qué? De los electrones. O sea, grosso modo. Ya, grosso modo, orden de los electrones. ¿Alguien más? Chicos, cualquier cosa. Se le ocurra. Porque aquí me dijeron campos magnéticos, aquí me dijeron ordenamiento de cargas. Pero lo que nosotros habíamos visto recién es de que si nosotros movemos las cargas, generan, al parecer, generan un imán. Al imán, comillas. ¿Sí? O generan el mismo efecto que el imán. Entonces, ¿qué es un imán? Y lo otro, como nombraron aquí, tendrá relación con las cargas. Al parecer, sí, o sea, nos ponemos en un indicio que sí porque hicimos mover cargas. Entonces, esa es la gracia de los imanes. Y este es el detalle que a mí al menos me produjo un quiebre, un antes y un después en mi vida, que fue que el ingrediente secreto para formar imanes es que uno necesita cargas de movimiento. ¿Sí? Si uno hace mover cargas, uno hace que uno genera campos magnéticos que le dijeron por aquí, o alias la propiedad que tiene el imán. ¿Sí? Ahora, vamos a ver enseguida que no basta solamente con mover las cargas, porque de hecho en un conductor, por ejemplo, los electrones, como vimos, están saltando por otro lado, pero por algún motivo no tienen la propiedad, digamos, los conductores no tienen la propiedad de ser imanes. De hecho, trato de pegar esta acá y no pasa nada. Siendo que yo sé que aquí hay, en el conductor, hay electrones que están saltando, por lo tanto hay carga de movimiento, y por tanto yo quizás debiese esperar un imán. Pero no. Ahora, vamos a meternos más en el cuento técnico de cómo es que funciona esto de carga y movimiento formen imanes, digamos. Hasta donde recuerdo, no me acuerdo si estoy correcto, un campo eléctrico como el de la bobina tiene la capacidad de crear un campo magnético perpendicular al campo eléctrico de la bobina. Ya, pregunta, una pregunta para todos ustedes. ¿Por qué yo tengo que usar un material conductor? Porque un campo eléctrico, y eso es súper importante, lamento que esto va a ser un poco más técnico, pero lamentablemente es la única forma que se me ocurre explicar. Cuando uno genera una batería, nosotros dijimos que se genera un potencial, o se genera un campo eléctrico, analógicamente. En otras palabras, cuando yo conecto una batería a lo que sea, genero algo así como un campo gravitatorio, ¿sí? En donde todos sentimos la gravedad. Pero ahora es campo eléctrico, y que es lo mismo, que los electrones se van cayendo por así. Ahora, eso se va a generar, en teoría, en cualquier material, más o menos conductor. Aún así, si yo hago este mismo experimento con un material muy conductor, mientras más conductor mejor, por alguna razón el campo magnético que se forma ahí adentro, o esta propiedad como los imanes, va a ser más potente. Siendo que el campo eléctrico podría ser el mismo. O sea, algo tienen que ver las cargas, a eso quiero ir. ¿Sí? O sea, las cargas aparentemente tienen que estar moviendo. ¿Sí? Pero hay algo excepto en lo que usted dijo, que tiene que ver con que campos eléctricos que oscilen, por así decirlo, generan campo magnético. Y eso lo vamos a ver más adelante. Que es algo que demostró Maxwell. ¿Sí? Y lo genial de este gallo de Maxwell es que él demostró que no es necesario que haya una carga eléctrica para que haya campo eléctrico. Y eso es algo súper contraproducente. Ya lo vamos a ver en detalle. Vamos a ver más o menos cómo funciona esto de generar campos magnéticos, alias generar el efecto de los imanes con carga. Hay una regla que quizás muchos de ustedes ya conocen, que es la regla de la mano derecha. ¿Sí? Que tiene que ver que con el dedo pulgar, si yo apunto en la dirección de la corriente, mis dedos, o la posición de mi palma, va a apuntar hacia donde se está generando el campo magnético. ¿Sí? O en otras palabras, por ejemplo aquí en el imancito, hay, más o menos tiene esta forma que está ahí. Olvídense de este dibujo. Pero más o menos el campo eléctrico de un imán cilíndrico es así. Donde está apuntando hacia arriba, y si nosotros ponemos muchos de estos alfileres alrededor, ustedes van a poder ver que todos se empiezan a alinear con esa línea. ¿Sí? Ahora,
¿Cuál es la gracia de que yo lo genere sin el imán? Es que si yo tengo una carga, como les dije recién, o una corriente, que son cargas moviéndose, si yo sigo la dirección de las cargas moviéndose, puedo observar cuál va a ser el campo eléctrico que se va a generar. ¿Sí? Solamente con mi mano. Entonces, la regla es, tomo mi mano derecha, con el dedo pulgar sigo la corriente y la dirección de mis dedos, en la palma, digamos, van a ir en la dirección del campo magnético, que se genera. ¿Sí? Entonces, esto aplicado en una corriente como que esté dando vueltas, generaría un campo magnético como este. Ahora, ustedes podrán imaginarse qué pasa si yo pongo muchas corrientes una encima de la otra, que es exactamente lo mismo que una forma con una bobina. ¿Sí? Dígame. ¿Cuándo sería negativo? Lo que se le llama usualmente al polo norte tiene que ver con ir hacia arriba, la dirección de la línea más hacia arriba. Entonces la regla de la mano derecha sería así o sería así. La regla de la mano derecha, cuando uno la aplica, los dedos siempre apuntan en la dirección del polo norte, por ejemplo. Ahora, si uno pone muchas de estas corrientes aquí, otra más ahí, que es básicamente lo que se hace con una bobina, uno genera un campo magnético con unas líneas derechitas por todo, ¿sí? Por toda la bobina. Y eso fue exactamente lo que nosotros veíamos, porque con los que se fijaron, el alfiler empezaba a oscilar, pero tendía a quedar en una dirección predeterminada. Y la dirección predeterminada que se iba era justamente por el centro de esto. ¿Sí? Trataba de alinearse. Que justamente trataba de alinearse con esta forma. Tener esto dando vueltas es como tener muchas de estas carguitas dando vueltas hacia arriba. ¿Sí? ¿Bien? ¿Dudas? Sí, como Esto es muy importante. comentaba ella, para cambiar la dirección de la línea de fuerza hay que invertir el sentido de la corriente. Claro. Pero se sigue con la misma regla de la mano. Claro. De la mano. Claro. Así que- Vamos con... Ya, esta parte a mí me gusta. Ok, pero ¿por qué ponemos un clavo en el electroimán? El electroimán, acuérdense que que tiene los cables dando vuelta. Que si tiene el cable dando vuelta, genera un campo magnético. La pregunta es, ¿por qué además le pongo un clavo? Aumenta el campo. Porque es mejor conductor de línea de fuerza que el vacío. Ya. Aumenta el campo porque es mejor conductor o algo así. De líneas de fuerza de campo magnético. O campo magnético. Menos masa. Pongámonos de acuerdo. ¿Por qué dice ser mejor conductor de campo magnético? Es como extraño. Es un concepto un poco alejado de lo que nosotros conocíamos. ¿Ideas? Ojo, aquí nadie lo está evaluando a ver cuánto saben. Esto es simplemente porque es exactamente lo mismo que uno va a hacer cuando uno hace con el estudiante. Y no soy experto en educación, pero cuando uno usualmente lo vive, uno al menos va a estar viendo lo que algunos estudiantes podrían vivir. Por eso es importante que vean ideas. Okay. Material ferromagnético. Material ferromagnético. ¿Ya? Tiene la capacidad de magnetizarse más fácil, no se puede Ya, explicar. ¿cómo definimos una magnetización? Palabra nueva, ojo. Magnetización, que debería ser como la capacidad de yo aceptar un campo magnético. ¿Sí? ¿Qué es más o menos lo que le pasaba al alfiler adentro de la bobina? Adentro de la bobina, el alfiler cuando circulaba un campo magnético se tendía a orientar con el campo. ¿Sí? Probablemente si yo pusiera otro material, no sé, que fuese muy poco conductor del campo magnético o con muy poca posibilidad de magnetizarse, probablemente no pescaría que haya un campo magnético, o quizás ni lo sentiría. Entonces algo especial pasa ahí. Es que relacioné el electroimán con esa bobina que hiciste. Ya. La bobina en el interior tiene plástico, ¿cierto? Y Pero- el electroimán tiene un fierro. Sí. Si yo acerco colgando una esfera de pluma viva, pongámosle, o un alfiler, si lo acerco a esa bobina que tú hiciste, ¿se acercaría o no? ¿Cómo? No entendí bien. Pero, sorry. El electroimán es para atraer cosas, ¿cierto? Sí. Es un imán. Sí. ¿Sí? Y eso que tú inventas, bueno, la bobina, si yo acerco un alfiler, ¿se atraería? ¿Al que está dentro? Bueno, a la bobina misma, Sí, ¿se atrae? pues, el que está dentro sí con uno. Al alfiler que está dentro. Entonces, funcionaría como imán, aparentemente. ¿El alfiler? Bueno, se
Leería, ¿no? O sea, el alfiler sí. El alfiler sí funciona como que gana la propiedad de imán. No, alfiler de ahí. Cámbialo por una aguja. Si yo coloco una aguja, Ah, ya, sí. se trae, entonces funcionaría independiente que yo ponga un fierro o algo de plástico, o solo. Claro, pero la pregunta está en por qué pongo algo de fierro adentro. ¿Sí? Porque lo que yo hice aquí con el electroimán es generar una bobina. Es una bobina de hecho, pero le hice un poquito más pequeña. Y para compensar, pareciese lo pequeño que es, le puse un clavo adentro. Y si yo saco el clavo, igual me produciría el mismo efecto. No va a funcionar. Con menos información. Y si yo aumento el número de vueltas, O sea, habría que aumentar mucho el número de vueltas, algo así como 200 veces o 100 veces, para poder dar el mismo efecto que. y tener una batería o Claro. mucha potencia, Sí, aunque ahí sería peor aún, que necesitaríamos demasiado. se calentaría. ¿Ah? Se Seguramente se calentaría y no podríamos vivir para Bueno, vamos a ver vamos a tratar de unir todas las ideas que me están dando recién. Pensemos ahora qué pasa dentro del clavo. ¿Sí? Adentro del clavo hay un montón de átomos, hay un montón de moléculas que están dando vueltas. ¿Sí? Y en las moléculas, o en los átomos, como quieran pensarlo mejor, es más simple pensando en átomos, hay electrones dando vueltas. ¿Sí? Hay cargas en movimiento. ¿Sí? Y están dando vueltas más o menos en órbita. ¿Sí? Algo así como esto. Más o menos. ¿Ah? Más o menos en órbita. Ah, porque ese otro mito que mucho lo de River, que los electrones no giran en órbita alrededor del átomo. Giran con mayor probabilidad en una órbita, que es muy distinto. Pero el electrón en teoría puede estar en cualquier lado. Uno realmente puede mirarlo y puede estar en un lado, etc. Si es que uno pudiese mirarlo y si alguien lo hace, gana el Nobel. Pero bueno, más o menos, en promedio está dando vuelta a través de una órbita. Más o menos. Eso quiere decir que más o menos tenemos como una pequeña bobina en un átomo. Y eso hace que se genere un pequeño campo magnético. ¿Sí? Yo aquí escribí como que imaginé que el electrón está dando vueltas más o menos ladeado. ¿Sí? Aquí. Y eso me va a generar un campo magnético. Aquí. Por otro lado, además, extra, el mismo electrón también pareciese que gira. Esta propiedad del spin. Lo vamos a ver más adelante y vamos a tratar de derribar un mito que es súper importante. Pero por mientras pensemos solamente en el giro del electrón alrededor del átomo. ¿Sí? Que me va a generar como un imancito chiquito. Ahora si yo agrego todas las partículas, todas van a estar moviendo para todos lados. ¿Sí? En promedio. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le doy este campo eléctrico? O sea, perdón, le doy estas cargas giran y le doy este campo magnético. Como quiero por ahí, le doy campo magnético, digamos, estoy poniendo así más o menos, están todas dando vueltas por un lado y se ordenan. La capacidad para ordenarse da esta propiedad del ferromagnetismo. ¿Sí? Cuán bien se ordenan, o sea, mientras mejor o mientras más susceptibles a que se ordenen sean, más me va a potenciar mi campo magnético. Y esa es la gracia de esto, que el clavo potencia el campo magnético que está dentro, potencia el imán original que nosotros teníamos. ¿Sí? Y distintos materiales me lo van a potenciar de distintas maneras. ¿Sí? Hay un tipo de hierro que se llama el hierro dulce, que es el que más potencia este tipo de imán. De hecho, es el principio básico de cómo funcionan los transformadores. ¿Sí? Y los transformadores lo que nos hace es hacer circular una corriente usualmente pequeña, y lo que uno tiene adentro es un pedazo de hierro dulce que potencia ese campo magnético. ¿Sí? Y eso sirve después para transformar potencia. No vamos a explicarlo ahora, pero existe, digamos. Y la constante de permeabilidad magnética, que se llama mu, es la que mide estos efectos. ¿Sí? Mientras más grande es mu, usualmente más susceptible es a que todo se ordene, todas las moléculas se ordenen. Hay tablas, ustedes pueden buscar en Google, permeabilidad magnética o constante mu, constante magnética, etc. Sale este numerito y uno lo puede ver para distintas materias. Ahora, a dudas por esto.